Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a mi canal Historia Militar del siglo XX. Vamos con la segunda parte de la misión de EUTM Mali, misión de formación y mentorización a militares malienses por parte de militares europeos, España entre ellos. Estábamos con el colonialismo y vamos a continuar. Vamos a avanzar a través del siglo XIX y hasta el siglo XX hasta llegar a esa intervención que aconteció, que aún sigue su curso en 2012. Aquí lo tenemos, el plano de África colonial en la segunda mitad del siglo XIX hasta el inicio de la Gran Guerra, como se dijo en el anterior vídeo. Bueno, aquí se puede desprender la conferencia de Berlín en 1885, en la que el canciller, luego veremos una traspa, la siguiente diapositiva, es una litografía en la que se ve cómo el canciller, el anfitrión Otto von Bismarck, reparte África para los europeos, para los países industrializados. Aquí tenemos un plano en el que se puede ver, pues efectivamente, que gran parte del proceso colonial y de descolonización ocurrió pues con Francia y con Gran Bretaña. Francia en morado y Gran Bretaña en rojo. Lo que intentan ambas potencias es llegar una de este a oeste y la otra de norte a sur. Esto no van a conseguirlo en un primer momento, no lo consigue Francia. Francia intenta llegar hacia la zona oriental suya, pero es frenada en Fachoda, que es una localidad, una región de Sudán, el actual Sudán. Ahí se encuentran las dos superpotencias, los franceses y los británicos, y bueno, después de semanas de litigio, sin pegar ni un solo tiro, los franceses tienen que dejarle pasar, por así decirlo, a los británicos hacia el sur. A su vez, los británicos van a ser parados, van a ser cortados por los alemanes en Tanganica, en Tanzania. Y bueno, pues como ya se imaginarán, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, como Alemania pierde la guerra y como le ponen unas condiciones muy poco ventajosas, y yo me atrevo a decir que injustas al finalizar la Primera Guerra Mundial, en Versalles, bueno, ya a lo mejor lo he dicho más de una vez, ¿no? El final de la Primera Guerra Mundial, con Versalles en el 19, es el epílogo de la Primera Guerra Mundial y el prólogo de la Segunda Guerra Mundial. Pero eso es otra historia. Esa conferencia se hace para eso, para evitar conflictos entre estos países. ¿Qué es lo que se propone en esta conferencia? ¿Qué se propone en la conferencia de Berlín? Pues se propone que todo país que vaya a colonizar a una región de África, lo que tiene que hacer es llevar progreso, ferrocarriles, carreteras, etc. Esa es la parte legal con la que ocupa los terrenos, pero la parte moral, pues está claro, ¿no? Como se dijo también en el primer vídeo, el intento de enseñar, de adoctrinar, de llevar la cultura, de llevar la forma de vida europea a los africanos, que por supuesto, pues las consecuencias del colonialismo van a hacer que se pierdan pues tradiciones ancestrales que tenían esos pueblos o esas tribus africanas. ¿Quién es el responsable o quién es la responsable de estas líneas tan perfectas que luego veremos? Pues lógicamente en el proceso descolonizador, las dos potencias, si antes les comenté que Alemania no va a poder tener reparto colonial después de la Primera Guerra Mundial, y cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y ya estamos con el proceso descolonizador, pues las dos potencias responsables de estas líneas perfectas que luego veremos más adelante, pues son Francia y Gran Bretaña. Ahí tenemos la litografía que les dije antes, ¿no? El canciller Otto von Bismarck, primer líder de la reunificada Alemania, en una comicidad, ¿no? En la que se reparte África y están pues el resto de líderes o mandatarios europeos expectantes a ver qué porción de terreno les toca. Bueno, pegamos un salto y llegamos a la Primavera Árabe, del 2010 al 2012. ¿Qué es la Primavera Árabe? Es un grupo de revueltas sociales y culturales en los países del Magreb y parte de Oriente Medio. Se puede decir que se pensó en su día que la Primavera Árabe era la revolución francesa europea. Bueno, se puede decir. De momento no ha salido muy bien parada. Se produce porque hay un descontento general con los tipos de gobierno autoritarios en las regiones y países afectados ante la falta de libertades sociales y personales. El inicio de estas revueltas es en diciembre del 2010 y se produce por la quema a lo bonzo de un vendedor ambulante en Túnez, al que la policía le confisca los pocos recursos que tiene para salir adelante con su familia. Ahí salta la chispa, pero otros dicen que el inicio de esta Primavera Árabe no tuvo lugar en octubre del 2010 en Túnez, sino que tuvo lugar ese verano, en 2010, en el Sáhara Occidental. Sea como fuere, el 2010 es el inicio de esta Primavera Árabe. Europa apoya estas protestas y bueno, y esta Primavera Árabe pues tiene muchísimas consecuencias y muchísimos desencadenantes, sobre todo en gobiernos autoritarios como el de Túnez, el de Egipto, el de Libia o el de Yemen, además de otros muchos más. Pero por ejemplo, sin más lejos, en el de Túnez, Ben Ali, el líder mandatario que dirige Túnez con mano de hierro, cae tras 24 años en el poder. En Egipto pues pasa prácticamente lo mismo con Hosni Mubarak, después de 30 años cae. En Yemen, Abdullah Saleh, después de 21 años. Y en Libia es el caso que más de que vamos a hablar, porque es el que más ha afectado tanto a el Sahel con el tema del terrorismo, que él mismo lo decía, si caía él, caía todo el Sahel, como al propio Mali, porque 5 meses después de su caída, pues ese grupo, esa guardia pretoriana que tenía Gaddafi, porque Gaddafi tenía ascendencia tuareg,
tuareg, su madre era tuareg, entonces él se había rodeado, en sus 42 años de gobierno, se había rodeado de su guardia pretoriana, eran tuaregs. Entonces cuando el líder Muammar el-Gaddafi, el 20 de octubre del 2011, muere tiroteado, linchado y sodomizado por su población, por una parte de la población que no admite que siga en el poder, pues bueno, pues esa guardia que dije antes pretoriana se exfiltra por las porosas fronteras, también luego veremos esas fronteras porosas de norte a sur y se establecen en el norte de Mali. Bueno, pues 5 meses después, en el mes de marzo, que es el punto 2 de la exposición, veremos cómo hay un golpe de estado y aprovechan estas milicias para lanzar su quinta rebelión tuareg en Mali, en 60 años. Actualmente países en guerra o desestabilizados, fíjense, ya han pasado bastantes años, Libia, Siria o Yemen. Ahí tenemos una foto en la que se puede ver Mali otra vez. Mali está a la izquierda, es ese entrante que tenemos que no está pintado de verde, y parte del sur, bueno, pues otra vez está en la encrucijada de religiones, de geografía, etc, y en la que, bueno, pues lógicamente va a tener, al final también va a afectar esa primavera árabe. En un principio, todo lo que está pintado en verde, de izquierda a derecha, Mauritania, el Sáhara Occidental, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán del Norte o Sudán, más toda la península arábiga, Líbano, Siria, Irak, Arabia Saudita, Yemen, Omán, también en el Cuerno de África, cómo no, Somalia, la inestable Somalia, que lleva sin gobierno desde 1991, que cayó su dictador, pues todos estos países van a estar afectados por las primaveras árabes. Bueno, pasamos ya a Mali. Mali es un país de África Occidental que limita con Argelia, Níger, Mauritania, Senegal, Costa de Marfil, Guinea y Burkina Faso. Población estimada a día de hoy 20 millones, hace escasamente 8 años 15 millones. La población en Mali, no solamente en Mali, también en África, ha crecido exponencialmente un 25%. Si sabemos o si decimos que África, los africanos no les basta con sus recursos en el continente para poder subsistir y encima está creciendo la población exponencialmente 1 a 4, pues imagínense, es un caldo de cultivo que al final que se lo va a comer, por así decirlo, pues van a ser los países limítrofes o en este caso el continente europeo. Capital, Bamako, en el centro sur del país, en la zona frondosa, en la zona de las sabanas tropical sud-sudanesa. Idioma oficial el francés, como buena ex colonia, como les expliqué antes, de Francia, pues han adoptado, entre otras muchas costumbres, por ejemplo, el dar la mano constantemente cada vez que te ven, pues además de eso, el idioma, el francés. Otros tipos de idiomas locales o lenguas locales, el bambara, es el idioma por la población negra, por antonomasia, el fulani o paul, un idioma de una etnia que habita en el Sahel, en el norte de Mali, o el tamasek, la lengua vernácula de los tuaregs. Independencia en el 1960 de su exmetrópoli, Francia. En este año, en el 60, vamos a ver la independencia de más de 20 países, de los actuales que lo conforman ahora todo África. Este año es muy importante, además de ser muy importante, también, bueno, del 45 al 65, casi todos los países consiguen su independencia. Rusia no tiene colonias en África, porque cuando se produce el reparto colonial, Rusia en ese momento estaba más centrada en ampliar sus fronteras hacia el este y hacia el sur, hacia Asia, a Siberia y hacia Mongolia, y bueno, eso hace prácticamente que no se fije mucho en África. ¿Por qué no se fija en África? Porque podía haberlo hecho perfectamente. Bueno, pues lógicamente porque le costaba bastante llegar por barco por los mares que tenía circundantes, que estaban gran parte del año congelados. Eso hace que no se fije, que no esté en el reparto colonial en África, y eso hace que al acabar Segunda Guerra Mundial y al estar enfrentado en ambos bloques antagonistas, pues intente rearmar e instigar a estas regiones de África para que éstas puedan conseguir su independencia, sobre todo de Gran Bretaña y Francia, que es la otra parte, que es el otro orden, y así poder atraer a su órbita, a la órbita soviética, a estos nuevos países o regiones africanas. Tipo de moneda, francos cefas. El franco cefa es una moneda que se acuña y aglutina en 8 países de África Occidental y en 6 países de África Central, 14 países. Un euro son 665 cefas. Allí en Mali se pueden comprar cosas de poco valor, pero al fin y al cabo son cosas por 25 cefas, imagínense, 4 céntimos de euro. Si encima les digo que tenemos monedas de curso legal de 1, 2 y 5 cefas, pues imagínense, uno llega a pensar que vale más la moneda en sí que el valor de esta. Religión, Islam moderado, también creencia en el espíritu de las cosas y los animales, como el dios de la lluvia, dios de las cosechas. Además, ellos son animistas, han sabido conservar esas tradiciones ancestrales junto con el Islam, al que abrazaron. También luego vemos una diapositiva en la que parte de Mali es cristiana, el sur, y parte de Mali, el norte, es musulmana, y por ende, diciendo esto, pues del Sahel hacia arriba, del Sahel hacia el Magreb,
son musulmanes y del Sahel hacia la sabana son cristianos. Como contrapunto a esto, también decirles, para que vean si son moderados con el tema del Islam, que ellos tienen, pues como todos los países, ¿no? Tienen 12 festividades nacionales y 2 regionales, supongo. Bueno, pues una de la festividad nacional, una de la festividad importante, es el 25 de diciembre, el nacimiento de Cristo. Imagínense si son respetuosos con el resto de religiones, aunque sean minoritarias. Aunque en Mali el 90% son musulmanes y el 10% cristianos, no son nada radicales. Tipo de gobierno, república semipresidencialista. Esto no es real, esto era real hasta el 2019. IBK, Ibrahim Boubacar Keïta, como toda la gente le conocía, IBK, llegó al poder en el 2014 por sufragio universal. Fue elegido por 5 años y podía ser reelegido una segunda vez por otros 5 años, lo cual consiguió en el 2019. En teoría iba a acabar su mandato, porque así lo impone la Carta Magna maliense, en el 2024, después de 2 turnos de 5 años, que era lo máximo que podía. Esto no va a ser posible porque después de revueltas sociales durante meses en el 2019 y 2020, el coronel Assimi Goïta, también luego veremos al final de la presentación, veremos un poco su perfil del coronel Assimi Goïta, pues dio un golpe de estado el mes de agosto del 2020 y 9 meses después dio otro golpe de estado, en mayo del 21. ¿Se puede decir que Mali es el primer país que ha sufrido un golpe de estado dentro de un golpe de estado? Se puede decir perfectamente y se tiene que decir. Esto ha hecho, pues lógicamente, ese tipo de gobierno del que le estamos hablando ya no pueda ser así. Ahora tenemos una dictadura. Esto ha hecho que a día de hoy estén replanteándose los europeos el irse de Mali y irse a otro país, por ejemplo Níger, a otro país limítrofe, para poder controlar el Sahel. También ha hecho que, bueno, que operaciones que seguían su curso, como la operación Takuba, que era una operación de fuerzas especiales europeas, que no haya casi ni comenzado en el norte de Mali, porque Europa no apoyaba a este coronel golpista. Tampoco se entiende que un país o que un continente como el europeo, que lleva por bandera la democracia, vaya a un país a imponer la democracia y ese país sea una dictadura. Entonces, bueno, pues es un crisol, ¿no? En el que no tienen, es una tesitura bastante grande en la que de momento están aguantando. Ahora, por ejemplo, hace poco tiempo, la CEOAO, la Comunidad Económica Africana de África Occidental, había impuesto sanciones al coronel Assimi Goïta y a sus mandatarios, y a día de hoy ha permitido, porque la idea era que después de una transición con la junta militar de 18 meses, la idea era que se hicieran elecciones libres. No ha podido ser así y han ampliado a 5 años la junta militar. Esto ha hecho que los europeos pues se planteen irse, y ahora la CEOAO, después de negociar con Assimi Goïta, han quedado en que después de 2 años va a haber elecciones libres, por lo cual pues estamos esperando a ver qué pasa con la Unión Europea, si al final se quedan, si no se quedan. Los franceses dijeron en su día que se iban a ir, que iban a replegarse. Entonces la operación Barkhane, de la que también luego vamos a hablar más adelante, está replegándose del norte de Mali. Pero bueno, vamos a ir poco a poco, vamos a ir viendo cada cosa, el G5 Sahel, etc, que llegará, claro que llegará. Ahí tenemos los 8 países de África Occidental en verde. Fíjense qué líneas más perfectas y qué extraño, ¿verdad? De izquierda a derecha: Senegal, Guinea-Bissau, Mali, Costa de Marfil, Burkina Faso, Níger, Togo y Benín. Los 8 países con los francocefas de África Occidental. Y luego, de arriba abajo o de norte a sur, en rojo, Chad, República Centroafricana, Camerún. El cuadrado que ven ahí es Guinea Ecuatorial, que fue nuestra hasta 1968. En el proceso de descolonización de la ONU hubo que dejarlo. Y lo que está abajo es Gabón, y lo que está más a la derecha, Congo. ¿Por qué pongo esta diapositiva? Bueno, pues esta diapositiva es el fiel reflejo de lo que pasa en África, ¿no? Que hay un montón de proyectos, pero no se consumen. La idea, los francos cefas, la C, la F y la A, significaban en su día, porque fue una creación de las colonias francesas de África. Cuando estas colonias, estos países se constituyen como tal y quieren acabar con ese pasado colonialista, lo que hacen es, en vez de cambiar la moneda, le cambian las siglas a la moneda, y ahora se llama Comunidad Financiera de África. No deja de ser curioso. Bueno, pues desde que se cambia la moneda o se cambian las siglas de la moneda, se intenta por todos los medios unificar esa moneda. ¿Por qué? Porque el franco cefa de África Occidental al de África Central no es mucha diferencia, pero aún no lo han conseguido. Pero bueno, es una curiosidad, ¿no? Ahí tenemos lo que les dije antes, de un franco cefa, menos de 1 céntimo de euro, es más, 1/6 parte de 1 céntimo de euro. Ahí tenemos un franco cefa de África Occidental y luego tenemos francos cefas de África Central. El yihadismo del Sahel, el control del Sahel, Europa y el Sahel. ¿Qué es el Sahel? Bueno, el Sahel no es ni más ni menos el cambio orográfico entre el norte desértico del Sáhara y el sur frondoso de la sabana. Esa línea que ven ahí roja es toda la franja del Sahel.
esa zona de transición entre una parte y otra. Diferencias básicas entre el Sáhara y el Sahel. Bueno, pues en el Sáhara no hay planos porque cada noche cambian las tormentas de arena, las dunas. Sin embargo, en el Sahel sí que hay planos centenarios, milenarios. De hecho, por ahí han pasado la ruta transsahariana, la ruta de la seda africana, la ruta de esclavos del siglo XV. ¿Por qué? Pues porque el monte es bajo y la tierra es compacta. Como estos dos casos se dan, pues ha habido lugar a cientos de carreteras y de rutas históricas de contrabandistas, de esclavistas, de yihadistas, de bandoleros y de muchas cosas más, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la diferencia básica, pero hay una similitud entre el Sáhara y el Sahel. Y es que ambos carecen de recursos hídricos. Al no tener agua, la población no se asienta allí y no hay núcleos de personas. Entonces eso hace que estas fronteras porosas, porque no hay gente, pues sean como tal, sean casi imaginarias. Además de eso, fíjense en las formas perfectas de estos países, ¿no? ¿Quién es el responsable de esto? Con el colonialismo, con el final del colonialismo, los países intentan, Gran Bretaña y Francia, intentan por todos los medios hacer un reparto equitativo, pero lógicamente como no son de allí, pues no pueden contar con las tradiciones ancestrales de esos autóctonos o regiones y dejan como dejan los países. Eso hace, por ejemplo, sin ir más lejos, que los tuaregs que habitaban pues en Mauritania, en Mali, en Níger, en Argelia, ahora no sean tuaregs como tal, o no sean un país como tal, y sean pues un grupo nómada que va de un lado a otro y que no tiene país. Es algo así como los kurdos, ¿no? Más o menos, ¿no? Hay una película que se llama El último virrey de la India, del 2017, que les aconsejo encarecidamente que la vean. Habla del final de la Segunda Guerra Mundial y cómo los británicos, el Imperio Británico va a dejar el subcontinente indio y se genera una gran masa social musulmana que exige que se cree un país llamado Pakistán, en el norte de la India. Los indios se niegan de forma rotunda, dicen que nunca ha habido un país musulmán allí y no lo va a haber, además es su territorio, pero en base a atentados y terrorismo, pues los británicos tienen mucha prisa por irse y lo que hacen es, con su ministro de Exteriores, una línea para hacer otro país. Se crea Pakistán Este y Pakistán Oeste. El actual Bangladesh, el país más pobre del mundo, es Pakistán Este y Pakistán Oeste es el actual Pakistán. Bueno, ¿qué decir entre la India y Pakistán, ¿no? Pues es un conflicto, 3 conflictos ha habido a gran escala en los escasos 70 años que tienen de vida. Pakistán se crea en 1947 y bueno, pues ha llegado a tal la escalada de ellos que todos los días bombardean con artillería zonas de exclusión para que nadie pueda asentarse, ni pakistaníes ni indios, para que no puedan ganar terreno, y además, si contamos con que Irán no tiene armas nucleares, pues Pakistán es el primer país y único país que tiene armas nucleares, fruto de esta escalada continua con los indios. También, por supuesto, también tienen los indios armas nucleares. Es el mejor ejemplo en el que se puede ver la que se puede liar, lo que se puede hacer cuando trazamos una frontera donde nunca la ha habido. Y aquí, por ejemplo, en este plano, en esta foto que vemos de África, pues efectivamente esa línea perfecta entre Libia y Egipto, entre Egipto y Sudán, entre Libia y Chad, entre Argelia y Níger, entre Argelia y Mali o Mauritania, pues eso demuestra que donde no había conflicto en una tribu, etnia o pueblo, ahora sí lo hay. Porque ahora o soy maliense o soy argelino. Hay un conflicto. Repito, esto es fruto de la descolonización de Francia y de Gran Bretaña, que fueron los mayores artífices y los que hicieron este reparto colonial. Vamos un poco a hablar, ya centrándonos en Mali y en la primavera árabe. Mauritania es el último país que abolió la esclavitud en 1981. A día de hoy hay mauritanos que nacen esclavos y mueren esclavos. También se puede extrapolar a la región de Kayes, que es la región más occidental de Mali, que está pegada con Mauritania. Mali, Níger y Burkina Faso tienen grandes problemas con las sectas yihadistas operantes en la zona. Ahora viene verdad que todo el plano político y geoestratégico con respecto al yihadismo son de dos grupos radicales, que son Al-Qaeda del Magreb Islámico y el Estado Islámico del Gran Sáhara. Pero bueno, quitando eso también tenemos sectas islamistas, por ejemplo Nigeria, que tiene a Boko Haram. Boko Haram es responsable de la muerte de más de 50.000 personas en los últimos 15 años y están en el norte de Nigeria, otra vez en la franja del Sahel. Níger además es el país más pobre de África y el segundo país más pobre del mundo. Chad ha tenido muchísimos problemas siempre con los yihadistas porque prácticamente le rodean en todos los países, en Nigeria, en Níger, en Libia, en Sudán, y tiene que luchar también en Centroáfrica y tiene que luchar pues por mantener un buen ejército para que no sea invadido por los yihadistas. Sudán y Sudán del Sur. ¿Qué decir de Sudán del Sur? El país más moderno del mundo, se creó el 9 de julio del 2011 y fue fruto de luchas intestinas entre los sudaneses. Se puede decir que Sudán del Norte o Sudán
es musulmán y Sudán del Sur es cristiano? Se puede decir, con matices, pero se puede decir. Se puede decir diciendo esto que del Sahel hacia arriba, hacia el Magreb, son musulmanes y del Sahel hacia abajo, hacia la sabana, hacia la zona frondosa, son cristianos. Se puede decir, con matices, pero se puede decir. República Centroafricana. Está pegado a Sudán del Sur, está a la izquierda de Sudán del Sur. Bueno, pues aunque no está en la franja de Sahel y en zona boscosa, la República Centroafricana sufrió un golpe de Estado en el 2013 en la que fue quitado un gobierno cristiano y se impuso un gobierno títere islamista de la milicia Séleca. La milicia antibalaca lucha contra la milicia Séleca para poder pues instaurar ese gobierno cristiano. Actualmente está en guerra civil. El país fue intervenido por las tropas internacionales en el 2013 y bueno, a día de hoy pues ha caído un poco en el olvido, ¿no? Como muchos países de África. Somalia, en el Cuerno de África, tampoco está en la franja del Sahel, pero comparte la misma orografía, también luego lo veremos, junto con el desierto de Namibia, en el sur del continente. Bueno, pues qué decir de Somalia, ¿no? Gobiernos títeres constantemente, desde el 91, desde la caída del último dictador. Y bueno, en el 93, la famosa película de Black Hawk Derribado, en la que las tropas de élite estadounidenses se tienen que ir porque no consiguen hacerse con los somalíes, ¿no? En el 2010, Etiopía llega a invadir Somalia porque se ha instaurado un gobierno de corte fundamentalista islamista para poder derrocarlo. Imagínense. Y como no se puede pasar página sin hablar de Libia. Libia, la gran causante de que Mali está intervenida. El coronel Gaddafi, como dije antes, es una víctima de la primavera árabe apoyada por Europa, en la que hay un embargo aéreo, marítimo, armamentístico contra el régimen de Gaddafi. Y bueno, pues finalmente cae el 20 de octubre del 2011, después de meses de asedio, pues el momento en el que se exfiltran todo el armamento, el arsenal libio por las fronteras hacia el sur, se asienta en el norte de Mali y 5 meses después se gesta de lo que estamos hablando, ¿no? De la intervención europea. Cambio orográfico del continente en África. Tenemos toda la zona del Sáhara, el Cuerno de África que comparte esa misma orografía y el desierto de Namibia que está pegado al sur. Cualquier tipo de frontera artificial o natural, cauce de río, un grupo de casas, cualquier cosa vale para delimitar una frontera y hacer un país. Por supuesto, poco o nada defendidas, porque al carecer de recursos hídricos, las poblaciones, los núcleos urbanos no consiguen asentarse y esto hace pues que la gendarmería, que la policía o el ejército no estén centrados en esas fronteras. Esto le vale históricamente a los contrabandistas y ahora a los yihadistas para poder hacer ataques selectivos, internarse en países, hacer ataques y exfiltrarse y no ser perseguidos con tanta rapidez como sí la habría si fuera el mismo país y hubiera la misma coordinación. Primera causa histórica del enfrentamiento maliense y por ende africano, las líneas perfectas de los países. Segunda causa histórica, la religión. Ahí tenemos un cuadro de la expansión del Islam. En el 622 después de Cristo, el profeta Mahoma viaja de la Meca a Medina para propagar la nueva religión, el Islam. Aquí se puede ver que España fue musulmana hasta 1492, hasta el día 2 de enero, con la famosa toma del último reducto del Reino de Granada, la ciudad de Granada, y con la entrega de las llaves por parte de Boabdil III a esta ciudad a los reyes católicos. Es el fin de la Reconquista. La península ibérica ya no tiene mundo musulmán, por así decirlo, al cual habían entrado en 711, y bueno, pues también se puede ver ahí que efectivamente que el Islam no llega al sur de Mali. Ahí tenemos una diapositiva en la que se puede ver cristianos en rojo, musulmanes en verde y luego otras religiones que están en ese cambio de religiones que por supuesto si antes han visto la diapositiva de Mali pues coge parte de Mali, ¿no? El norte de Mali es musulmán, el sur de Mali es cristiano, pero bueno, repito, musulmanes moderados. Eso es súper importante para que luego podamos entender por qué Mali quiere otra vez ser libre y no quiere ser invadida ni gobernada por yihadistas. Principales ciudades de Mali. Bueno, esta traspa es del 2013. Las 3 provincias norteñas, las 3 provincias rebeldes, por así decirlo, de tuaregs o desérticas, Tumbuctú, Gao y Kidal, y las 5 provincias restantes, Mopti, Segou, Sikasso, Kulikoro, Kayes y la capital Bamako. Quédense con el nombre de Kulikoro. Ahí se van a asentar los militares europeos y españoles en el 2013 tras la intervención francesa, Kulikoro, al norte de Bamako. Y bueno, también como contrapunto decir que a día de hoy son en vez de 8 o 10 provincias, porque Tumbuctú se partió en 2, la parte norte es Taudeni y la parte sur es Tumbuctú. Y Gao se partió en 2, la parte occidental, la parte del oeste es Gao y la parte oriental o la parte del este es Menaka. ¿Esto por qué se ha hecho? Bueno, pues cuando se instruyen a las tropas malienses, el objetivo de estos jetías
grupo táctico interarmas en el cual se articula todo el ejército maliense para ser desplegado en los siguientes meses. Para poder controlar mejor el terreno lo tienen que compartimentar. Los malienses se asientan a orillas del río Níger. Bueno, si antes les he explicado, para estos países que carecen de recursos hídricos, el tener un cauce de río o el tener un cauce de agua potable es la vida, pues imagínense, el río Níger pasa por Mali, pasa por el propio Níger, pasa por Senegal y estos países pues se nutren de ellos, ¿no? Donde hay río Níger hay ganadería, hay pesca, hay agricultura, hay comercio, hay progreso. Entonces, fíjense también en la parte norte de Mali, como es zona desértica y como casi no hay ciudades, ¿no? Al carecer de agua, pues los núcleos urbanos no se consiguen asentar. Tercera parte de las causas históricas. División social entre etnias. Los Bambara, un tercio de la población negra y predominante del país, responsables de la vida social, política y económica del país. Y los tuaregs, tan solo 1%, pero tremendamente belicosos, relegados a un segundo plano y población nómada. Además, otras etnias, los Fulani o Paul, los Soninques, Senunfo, Godón, Mandinga, Bobó. ¿Por qué los Bambara han dejado en un segundo plano? La élite social, política y económica del país ha dejado en un segundo plano a los tuaregs. Bueno, pues aquí tenemos la respuesta. Esta es la ruta de esclavos en África en el siglo XX. Como se puede ver, esa línea que va de este a oeste está en pleno Sahel. Rutas millenarias, tráfico de esclavos, ruta transsahariana para el comercio de especias en África. Y bueno, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, estos países se forman como se forman, se abole mucho antes la esclavitud y la élite social y política recae en los Bambara. Los Bambara, la población negra que ha sido sometida históricamente por los tuaregs y los bereberes, dicen, ahora te vas a enterar, y dejan de destinar recursos a estas tres provincias norteñas. Bueno, esto ha hecho que los tuaregs se levanten en 5 veces, la quinta vamos a verla ahora, en armas contra el gobierno central, el gobierno legítimo de Mali. Los auténticos mercaderes de esclavos, los auténticos negreros históricamente en África, siempre han sido los árabes. Por compartir tez de la piel y religión con los magrebíes, se han apoyado en estos para poder someter a la población negra del continente. Bueno, y aquí lo vamos a dejar y vamos a comenzar el siguiente vídeo ya en la segunda parte de la exposición, en cómo fue esa revuelta en el 2012 y qué aconteció, qué es lo que pasó en estos países, sobre todo en Mali. Muchísimas gracias, para mí ha sido un placer. Denle a like si les ha gustado el vídeo y bueno, lo de siempre, comentarios constructivos. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.